revista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz, doctor en Economía, y es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antonio, bienvenido. Bueno, hola doctor, buenos días. Yo siempre estoy aquí en mi casa. Sí, okay. Hacía varias semanas que no te lográbamos, porque era que es un problema así de compromisos. Antonio, ya se conocen los resultados de abril del Banco Central. Se tardó un poquito, pero uno sabe que cuando no es bueno se tarda un poquito. Sí, ya uno conoce. Realmente el Banco Central de la República Dominicana es muy predecible. Y la verdad es que obviamente refleja lo que está ocurriendo en el entorno internacional, con repercusiones también en la República Dominicana. Doctor, pesa más entonces ahí un paréntesis, escúcheme que usted no ha terminado la respuesta, pero pesa mucho lo internacional frente a lo local. Bueno, lo que ocurre es que esta es una economía donde el 87% es sector privado. Y el sector privado, el entorno internacional, lo afecta mucho. Eso no significa que también hay un componente interno que verdaderamente es importante. Por ejemplo, la inversión pública. La inversión pública durante los últimos años ha estado rondando el 2% del PIB. Cuando en términos de prepandemia, ese porcentaje estaba por encima del 3%. Entonces ya eso es un elemento que le quita, como dicen, fuelle, como dicen los españoles, al crecimiento económico. Y que en tiempos incluso donde hay procesos de atonía de la economía o del sector privado, eso evidentemente no permite que genere una especie de contrapeso, ¿no?, en el comportamiento de la actividad económica. Y eso usted no es keynesiano. No, así es. Entonces, pero yo pienso que el mundo de hoy de la economía es mucho más pragmático y mucho más ecléctico. Que en tiempos de recesión o desaceleración, la inversión pública tiene que jugar un papel importante, y básicamente en infraestructura. Y eso es importante, no es que se incremente el gasto corriente, sino el gasto de capital. Y eso es un elemento. Ahora, ¿qué ha ocurrido en estos primeros meses? La economía norteamericana tuvo una recaída de menos 0.3%. Esta es una economía que también está integrada comercialmente a Estados Unidos. El 68% de las remesas van a Estados Unidos, las inversiones extranjeras en su gran mayoría vienen de Estados Unidos, los turistas. De tal manera que lo que ocurre allí también afecta el comportamiento de la economía dominicana. Esos son elementos importantes, y evidentemente que la política de Trump a nivel internacional está generando una situación de incertidumbre global, y eso también ralentiza los procesos de inversión extranjera. Ahora, ustedes mencionaban algo muy importante, que era el tema del clima político, el clima social, que eso es un intangible, que de una forma u otra eso impina a la República Dominicana por encima de otras economías. Es un elemento que está ahí, pero se tienen que dar las condiciones internas para que eso se traduzca en mayores inversiones y que eso genere una especie de atracción al sector privado, y que esa inversión privada se complemente con la inversión pública. Y esos son dos elementos claramente que están en estos primeros 4 meses, están muy alabados. El mismo Banco Central en su informe dice que ha habido una especie de disminución de la inversión privada y del crédito privado, precisamente. Y eso ha tenido un impacto en toda la actividad económica. Y hay que decir lo siguiente también. La medición del último mes, del mes de abril, con el mes de abril del año 2024, recuerden ustedes que la Semana Santa fue en el mes de marzo, y abril del año anterior tuvo un crecimiento muy grande. Yo lo había dicho que iba a haber un rebote estadístico negativo, porque creció 8 y pico en abril. Sí. Entonces hubo también, eso es un elemento que hay que decirlo, porque es una medición estadística que hace el Banco Central. Ahora, si tú quieres saber qué tan fuerte viene la economía o qué tan débil, también tienes que medirlo en función del trimestre más cercano. Y ahí se ve claramente una menor actividad económica cuando tú mides el trimestre, este trimestre, otros primeros 4 meses, con los últimos 4 meses más cercanos. Eso es muy importante,
porque eso te va a indicar y te va a quitar el efecto estadístico y te dice qué tan fuerte o qué tan débil la economía se está expresando. Ahora, doctor, tenemos un panorama. Usted habla de que el gobierno ha disminuido la inversión en capital, en obras. Por lo menos en los últimos años ronda un 2% del PIB. 2.1. También se tienen los datos de que ha habido un aumento significativo de la nómina pública. También sabemos que no se aprobó la reforma fiscal tan anunciada y que había un consenso generalizado de que era necesaria. Eso se quitó, pero conjuntamente con eso hemos visto que han aumentado algunos servicios. Claro. Primero los peajes, ahora la Junta Central Electoral. Son tarifas. También, sí, pero aumentan servicios. Claro. Ahora vemos lo del MIVET para la inspección de obras. Vimos también un aumento de salario. Entonces, con este panorama, porque usted dice que lo externo, obviamente que afecta a lo interno, pero todo lo que yo mencioné anteriormente son decisiones propias del gobierno. Entonces, ¿cómo evaluar el desempeño de cómo se maneja la economía con estos datos que yo le estoy proporcionando? No, evidentemente que el tema del manejo interno tiene también que ver con la actividad económica. El hecho, por ejemplo, mira, la economía es economía política. Es economía política. Claro. Y te voy a decir lo siguiente. Pero en medio de este panorama procede, doctor, a aumentar tasas y salarios y de todo. Yo creo que no, porque yo creo que eso se va a traducir en mayores precios. Por ejemplo, en el caso de la construcción, que ustedes mencionaban, un sector que ha venido obviamente con un proceso de ralentización y que ahora entonces tú le sumes mayores tasas que quizás paguen los constructores. Si esas tasas no las sume las ganancias de los constructores, entonces eso se le transfiere a quién, se le transfiere a quien va a comprar la vivienda. Ante mayores costos por permisos, ante tasas de interés hipotecaria mucho más alta, eso va a hacer que el sector de la construcción necesariamente siga un proceso de ralentización si el Estado Dominicano, en este caso el Banco Central, no establece estímulo para los próximos meses. Esas son medidas internas que afectan el comportamiento de la economía. O el hecho, ¿pero por de ejemplo, qué sirven los estímulos si entonces que no, serían monetarios? Vamos a poner. Pero ¿cómo? Si la política fiscal no armoniza con la otra. No, es que... la política monetaria no armoniza con la fiscal, no es que tiene que estar en la par, pero debe haber una visión. Pero ya es un tema de coordinación entre ambas políticas, la política monetaria, el Banco Central, y la política del gobierno y la política fiscal. Pero déjame decirte lo siguiente. Por ejemplo, aquí hubo incremento de salarios a los médicos. Y eso incluso, para que tú veas que una cosa está vinculada con la otra. Cuando se presentó el presupuesto de este año, se presentó una adenda porque los médicos estaban amenazando con un paro, sí, pidiendo un incremento de salario. Entonces el gobierno se dio, envió una adenda y se le consignó el incremento de salario a los médicos. ¿Pero a costa de qué fue? A costa de reprogramar la inversión pública que quizá pudo haberse terminado en este mes o en este año, se va a posponer. Sí, ¿no? Entonces esas son medidas y esos son costos y son decisiones que toma el gobierno que lo va a afectar. Sí, porque algunas decisiones de emergencia que ha tomado el gobierno, claro, también entonces, eso afecta. Sí, claro, o sea, por supuesto. En eso estamos con teste. Y esos son de las opciones que tienen que tomar los gobiernos. Y de las decisiones y de las disyuntivas que se dan en la economía. En la economía, si tú quieres crecer más, si tú quieres invertir más, entonces tú tienes que posponer una serie de cambios. El doctor Balaguer fue el que más invirtió aquí en inversión pública. Sí. Pero el doctor Balaguer no incrementó salario. ¿Por qué? Bueno, porque era una decisión y una visión. Es que no se puede tener todo. Pero eso te estoy diciendo. Hay que privilegiar una cosa u otra, y ambas tienen un peso. Y hay que tener una visión estratégica en el mediano y en el largo plazo. Y posteriormente los gobiernos comenzaron a disminuir la inversión pública y luego entonces a incrementar el gasto corriente. ¿Qué significó eso? Bueno, que aspiraciones de muchos grupos sociales que durante mucho tiempo no tenían mejores salarios, entonces comenzó un proceso con el doctor Leonel Fernández, luego con los demás gobiernos,
a mejorar las condiciones de vida. El caso de los maestros. Entonces, lo que te quiero decir, que esas son decisiones que toman los gobiernos en función de disyuntivas, porque la economía es economía política al final. Y tú dices, o permito que me hagan huelga y que paralicen los hospitales y que me generen presión política, o entonces yo cedo. Esos son los elementos que los presidentes tienen que tomar en consideración. Antonio, pero a falta de una política fiscal expansiva, la monetaria pudiera sustituirla. Pero lo estás... No, pero no lo está haciendo. Resulta que vimos cómo tuvimos la mayor depreciación, 7% del tipo de cambio en marzo versus marzo. Pero en un mes aquí se apreció la moneda en 7%. Claro, una serie de medidas restrictivas, de resoluciones para la banca, disminución de los agregados monetarios, pero eso se está reflejando en aumento en la tasa de interés. Pero tú sabes por qué eso ocurre, Ramón. Porque el Banco Central tiene una visión sobre la economía dominicana. ¿Cuál es el gran precio del Banco Central? ¿Cuál es la medida o el precio que el banco dice que puede generar inflación? El tipo de cambio. Sí. Y por eso... Hay economistas que están en contra de eso. Bueno, dicen que debe de flotar. Pero es que es costoso también. Mantener ese tipo de cambio en esa banda, porque al principio los presupuestos te dicen, mira, vamos a mantener un tipo de cambio del 63.11 pesos por dólar. Y ya eso es una medida de referencia. Es como una especie de techo que pone el Banco Central o ponen las autoridades. Y a partir de ahí entonces ellos se mueven y consideran que el tipo de cambio es un precio, es una variable que genera inflación. Y entonces, sobre esa base, la política monetaria se comporta. ¿Y qué ha ocurrido? Mientras en un primer momento dieron estímulos al sector de la construcción, pero cuando se vio que el tipo de cambio comenzó a depreciarse, entonces hubo una especie de cambio en la política monetaria. Y en vez de ser una política monetaria expansiva, para compensar obviamente los aspectos restrictivos de la política fiscal, lo que ocurrió fue una especie de restricción. Y eso trajo como consecuencia un incremento en la tasa de interés, como contrapartida para tú contener una depreciación del tipo de cambio. Incluso eso se acompañó con medidas de la Junta Monetaria, donde limitaba el uso de dólares de los sectores que no son generadores de divisas. ¿Pero por qué? Porque el tipo de cambio es la variable fundamental que el Banco Central controla y sobre esa base entonces utiliza incrementos o disminuciones en la tasa de interés. O una política monetaria expansiva, lo cual te trae como consecuencia una especie de incremento en el tipo de cambio, te facilita el dinero y gran parte de esos recursos muchas veces se traducen en un mercado cambiario, en una mayor demanda en el mercado cambiario. Y esa es la dinámica del Banco Central. Por eso es que yo digo que el Banco Central es muy predecible en ese aspecto. Entonces tenemos ahora una situación donde hay una restricción fiscal, pero también hay una restricción monetaria. Hay un tipo de cambio que está estable, pero entonces hay un proceso de sectores tan importantes que son sensibles a la tasa de interés que están totalmente ralentizados. Y ahora hay como una especie de que no se sabe. Si tú le vas a dar estímulo y vas a abaratar el costo del dinero, ¿cuál es el costo que tiene eso? Tipo de cambio. Tipo de cambio. Vamos a una breve pausa. Interesante, Antonio Siriaco Cruz. Volvemos, tenemos otros temas de interés dentro del área de la economía. El doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es nuestro invitado esta mañana. Doctor, se proyecta que el crecimiento de la economía mundial en este 2025 se va a desacelerar al 2.4 en este año frente al 2.9 en el 2024. Pero además está el dato que hay una disminución de la que se había proyectado que iba a crecer de 0.4% por debajo de lo que se proyectó desde enero. ¿Eso se mantendrá la tendencia o hay indicios que pudieran uno suponer otra cosa o una mejoría? Mira, los indicios es que se mantenga ese proceso de
de crecimiento lento en la economía mundial. Y cuando uno ve las confrontaciones entre las dos principales economías del mundo, que muchas veces uno piensa que se llegó a un acuerdo y luego entonces se retrocede, pasa con China y con Estados Unidos, con el tema de los aranceles. Ayer mismo los chinos dicen que los Estados Unidos incumplieron porque le han puesto una serie de restricciones en las compras de chips y de productos electrónicos. Entonces, todo esto, señores, genera un proceso de incertidumbre. La incertidumbre no es buena para el comportamiento de la economía global. Y cuando uno observa todas las regiones y ya las correcciones que están haciendo en términos del crecimiento, todas es un crecimiento hacia la baja. La economía de China, la economía de Estados Unidos, la Unión Europea como Unión, América Latina. En el caso de América Latina, normalmente un crecimiento muy bajo, en promedio 2.4. ¿Y qué tan malo entonces, es eso? Eso no es bueno, porque si hay menos actividad económica, se genera menos empleo, hay menos capacidad para tú combatir la pobreza. Caen los ingresos. Más desigualdad. Eso se traduce y disminución de la propia actividad económica. Eso se traduce en indicadores sociales que se deterioran, que muchas veces tú retrocedes. América Latina ha hecho un esfuerzo importante en las últimas décadas de disminuir la pobreza. Sin embargo, eso ha sido sobre la base del crecimiento económico. Una condición sine qua non para tú mejorar tus indicadores sociales es sencillamente el crecimiento de la economía, porque te da más capacidad para generar ingresos. Eso incluso te da un mayor espacio fiscal. ¿Cuál es el problema de la República Dominicana? Que no tiene espacio fiscal. No hay espacio fiscal. Entonces, el endeudamiento en la República Dominicana, si tú lo comparas en términos de la deuda consolidada, relativamente tú puedes decir que es moderado. Pero cuando tú ves la otra parte de la moneda, cuánto tú estás dedicando al pago de intereses, tú dices, espérate, es una restricción muy grande. Aquí este año posiblemente se pague casi cercano al 4% del PIB. Igual que educación. Igual que educación. Entonces, ¿qué capacidad tiene el Estado Dominicano para tener un sobrante y eso invertirlo en mejorar las condiciones de vida de la población? No, no lo hace. Entonces, el presidente de la República habló de la pobreza, pero la pobreza, en términos incluso, ha habido un tema de transferencia a un grupo focalizado y tú, mediante una focalización, tú le fijas un nivel mínimo de ingresos por pobreza y tú, con los subsidios, con el bono de luz, tú lo sacas. Y eso lo que te está generando es un grupo muy grande de personas vulnerables que cuando precisamente vienen estos tiempos de menor crecimiento, vuelven otra vez a su estado original. O sea, ese es el problema de tener una economía que crezca poco, que no genere la cantidad de ingresos suficiente para que los estados puedan ser estados con capacidad para resolver problemas y servicios públicos. Eso es lo que ocurre. Hay un tema también, que la política monetaria nuestra depende de lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se reúne el día 6 y el día 7. Y ahí se sabrá. Tiene dos opciones, sí. Claramente, ante el panorama que tiene la economía norteamericana. O mantiene en pausa su rango de la tasa del Fondo Federal, o disminuye 25 puntos básicos. Yo pienso que va a disminuir 25 puntos básicos. Y así se quita una presión, en cierta manera, que tiene el presidente Trump a esa... Pero quizá por la presión ellos decidan. Lo más probable, pero también hay un tema de que... no, la economía cayó. Cayó. Aunque la economía siguió creando empleo, porque no es un proceso automático, pero evidentemente que hay un tema de que la política de aranceles de Trump está afectando, obviamente, el comportamiento de la dinámica de la economía norteamericana. Y yo pienso que eso también le puede dar a la República Dominicana posteriormente un espacio para poder disminuir su tasa de política monetaria, ¿verdad? Pero el Banco Central ha sido muy cuidadoso porque sabe que hay un tipo de cambio que está ahí. Que está frenado. Que está frenado y que cualquier tipo de situación y, vamos a decir, flexibilidad en la política monetaria, inmediatamente el tipo de cambio
tiende otra vez. ¿Hay que olvidarse del crecimiento de 5, de 4? No, yo creo que no. Y mira, por ejemplo, cuando yo veo que se plantean metas de crecimiento o por lo menos para el 2036, de duplicar el producto del PIB per cápita. Pero para tú duplicar en los próximos 12 años el PIB per cápita, tú tienes que crecer a un 6%. Entonces, ya de hecho, nosotros no vamos a tener esas tasas de crecimiento. Sin reformas estructurales no es posible. No, incluso hasta con reformas estructurales fuertes, porque también tiene que ver el entorno de la economía. Pero lo que sí yo veo es que esas metas al 2036 no van a ser en el 2036, podrían ser en el 2040. Porque para eso tú tienes que crecer a un 6%, y yo pienso que crecer a un 6% en este contexto es imposible. Antonio Siriaco Cruz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a tener que hacer como otro programa que te invita. Bueno, así es. Con mucha frecuencia, porque tiene la ventaja que tú hablas en un lenguaje que la gente gracias. Lo entiende. Gracias. Muchísimas gracias. La doctora Luz Rosa Estrella, con su comentario sobre psicología, pero dirigida a la familia.